En un mundo donde la fe, la tradición y la teología se cruzan constantemente, una afirmación como esta provoca un eco profundo. El Papa León XIV ha declarado oficialmente que la Virgen María no es corredentora del mundo. Esta declaración, surgida de un documento doctrinal reciente aprobado por el pontífice y elaborado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha generado impacto en todo el ámbito católico, desde teólogos hasta fieles devotos. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué consecuencias puede tener en la comprensión del papel de María en la historia de la salvación? Para entender esta declaración, debemos viajar a través del tiempo y recordar que, durante siglos, la figura de María ha sido objeto de profunda veneración. Los cristianos la han llamado Madre de Dios, mediadora, abogada, reina del cielo, y en algunas devociones también corredentora. Este último título, sin embargo, siempre fue motivo de debate. En teología, corredentora no significa que María tenga el mismo poder que Cristo en la obra de la salvación, sino que habría cooperado de manera singular con Él, acompañando su misión y compartiendo su dolor al pie de la cruz. Pero con el paso del tiempo, esa expresión fue adquiriendo matices que podían confundir al pueblo de fe, dando la impresión de que María tenía un papel paralelo al de Cristo. La Iglesia, fiel a su doctrina y al equilibrio de la fe, siempre se mostró cautelosa frente a cualquier formulación que pudiera oscurecer la verdad central, que Cristo es el único redentor y mediador entre Dios y los hombres. Esta es una verdad inquebrantable del cristianismo. Aunque María haya participado de forma única en el misterio de la encarnación y de la pasión, su cooperación no puede colocarse al mismo nivel que la acción redentora de Cristo, que fue divina, perfecta y suficiente. Esa diferencia es lo que el Papa León XIV busca aclarar en el nuevo documento titulado Mater Populi Fidelis, que traducido significa Madre del Pueblo Fiel. Este texto reafirma la enseñanza constante de la Iglesia. María es madre, discípula, modelo y cooperadora en la obra de la salvación, pero su participación no es redentora en el sentido estricto del término. Ella no redime, sino que coopera, y lo hace con una humildad absoluta, subordinando su voluntad a la de Dios. La nota doctrinal advierte que llamar a María corredentora puede oscurecer la mediación única de Cristo y crear confusión en la armonía de las verdades cristianas. En otras palabras, aunque sea una expresión que nació de un profundo amor mariano, puede ser teológicamente imprecisa y pastoralmente arriesgada. Esto no significa, sin embargo, que la Iglesia minimice la grandeza de María. Al contrario, el texto subraya su papel preeminente como madre espiritual, madre de los creyentes y mujer de la fe. María sigue siendo el modelo perfecto de la humanidad redimida, aquella que creyó sin ver, que aceptó sin comprender plenamente, que se mantuvo firme en la esperanza cuando todo parecía perdido. Su fe, su sí incondicional al mensaje del ángel, su presencia constante junto a Jesús hasta el Calvario, revelan la cooperación más pura y profunda que puede existir entre una criatura y su Creador. Pero esa cooperación no es igualdad. Cristo es el Salvador. María, la primera salvada por Él. La declaración del Papa León XIV también responde a un contexto contemporáneo. En tiempos donde la espiritualidad popular tiende a elevar figuras santas al rango de semidivinas, la Iglesia busca recordar que toda santidad procede de Dios y que ninguna criatura, ni siquiera María, comparte la naturaleza redentora de Cristo. De esta forma, se preserva la integridad de la fe cristológica y se evita que la devoción, aunque sincera, derive en interpretaciones equivocadas. El documento también tiene un valor ecuménico. Durante siglos, muchas comunidades cristianas separadas de Roma criticaron el uso del término corredentora, considerándolo una exageración que dificultaba el diálogo con el catolicismo. Al reafirmar que solo Cristo salva, el Papa León XIV ofrece un punto de encuentro entre confesiones, reforzando que la devoción mariana, lejos de contradecir la centralidad de Jesús, la ilumina y la enriquece. María no es rival ni complemento de Cristo, sino el espejo más puro de su amor y su misericordia. Muchos creyentes podrían preguntarse, ¿y qué pasa con las oraciones y devociones tradicionales que usaban ese término?
La respuesta es sencilla. No están prohibidas, pero deben ser comprendidas en su sentido correcto. Cuando un fiel dice María Corredentora, lo que desea expresar es gratitud por su cooperación maternal en la historia de la salvación, no atribuirle el poder divino de redimir. El Papa invita a todos los cristianos a usar un lenguaje más preciso, hablando de María como Madre de los fieles, Madre espiritual y Madre del Redentor, títulos que conservan la profundidad del amor mariano sin comprometer la verdad teológica. Este acto magisterial no busca enfriar la devoción popular, sino purificarla. León XIV, en su tono pastoral, insiste en que amar a María es amar a Cristo, porque todo en ella nos conduce a Él. Su vida fue un eco del Evangelio, una predicación silenciosa de humildad, obediencia y esperanza. En su corazón no hay protagonismo, sino entrega. Ella nunca quiso ocupar el lugar de su Hijo, siempre quiso llevarnos hacia Él. Por eso, negarle el título de corredentora no le quita honor alguno, sino que la exalta aún más como la criatura que vivió completamente para servir el misterio de la redención. Si pensamos en la historia de la Iglesia, esta decisión no es un cambio repentino, sino la continuación de una línea teológica ya trazada por pontífices anteriores. Pío XII, por ejemplo, evitó proclamar el dogma de María como corredentora, y San Juan Pablo II, aunque utilizó la palabra en discursos devocionales, nunca la definió oficialmente. El Papa Francisco, en varias ocasiones, también advirtió que la idea de María como corredentora no tiene base teológica sólida y que Cristo es el único redentor. León XIV entonces no inaugura una nueva doctrina, sino que consolida una comprensión que ha ido madurando a lo largo de los siglos. El mensaje central es claro: María nos salva, pero nos enseña a acoger la salvación. Su sí en Nazaret fue el portal por donde la redención entró en el mundo. Pero quien realiza la redención es Dios mismo. Ella coopera, participa, acompaña, sufre, pero no sustituye al Salvador. Su grandeza radica precisamente en eso, en su humildad perfecta, en su obediencia radical, en su amor que no busca reconocimiento. El Papa León XIV, con esta declaración, nos recuerda que la auténtica devoción mariana no consiste en multiplicar títulos, sino en imitar sus virtudes. Cuanto más nos parecemos a María, más nos acercamos a Cristo. Ella sigue siendo nuestra madre, intercesora y ejemplo, pero el centro de la fe cristiana sigue siendo Jesucristo, único mediador, único redentor, único Señor. Así, cuando la Iglesia proclama que María no es corredentora del mundo, no le quita un lugar, sino que le da el suyo verdadero, el de la madre que camina con nosotros hacia el Hijo, la discípula perfecta que nos enseña a creer, la mujer que nunca quiso ser adorada, sino que quiso que adoráramos a Dios. Esta es, en esencia, la belleza de la fe católica. María brilla, pero su luz es reflejo del sol que es Cristo, y al reconocer que solo Él redime, la Iglesia no reduce la devoción mariana, sino que la purifica, la eleva y la vuelve más auténtica. Porque amar a María es siempre amar más a Jesús. Cuando profundizamos más en esta enseñanza del Papa León XIV, comprendemos que su mensaje no se limita a una mera corrección terminológica. En realidad, encierra una visión mucho más profunda del misterio de la fe, un llamado a redescubrir el verdadero sentido de la colaboración humana en la obra divina. El Papa, al rechazar el título de corredentora, no está cerrando puertas a la veneración de María, sino abriendo un horizonte más claro, más puro, donde la fe se expresa sin ambigüedades. Lo que él propone es una espiritualidad centrada en Cristo, donde María ocupa el lugar que Dios mismo le asignó, el de la mujer elegida, la madre fiel, la creyente perfecta que coopera con la redención desde la obediencia y el amor. La palabra, corredentora, aunque haya surgido con intención piadosa, siempre generó dificultades teológicas. Etimológicamente, el prefijo co podría sugerir una igualdad de acción, una cooperación en pie de igualdad, algo que choca directamente con la unicidad del acto redentor de Cristo. Jesús, como Hijo de Dios, realiza una redención perfecta, suficiente, absoluta. Ninguna criatura, por más santa que sea,
puede participar de ese poder divino en el mismo grado. María sí coopera, pero lo hace como criatura, no como autora. Ella se asocia a la pasión de su Hijo desde el sufrimiento y la fe, no desde el poder redentor. Por eso, León XIV insiste en que el título puede oscurecer la mediación única de Cristo y que es pastoralmente más sano evitarlo. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que esta afirmación no debilita en nada el amor mariano. De hecho, lo engrandece, porque el verdadero amor hacia María consiste en reconocerla tal como Dios la quiso, plenamente humana, pero perfectamente disponible a la gracia. Al mirarla así, el creyente descubre el modelo de toda vocación cristiana: colaborar con Dios desde la pequeñez. María no redime, pero enseña a cada uno de nosotros a responder con fidelidad al plan divino, a decir sí, incluso cuando no entendemos los caminos de la cruz. El Papa, con esta declaración, también quiere proteger la pureza de la doctrina católica frente a las tendencias contemporáneas que buscan crear nuevas devociones sin fundamento teológico sólido. En tiempos donde la emotividad a veces sustituye la reflexión, la Iglesia recuerda que la fe no puede reducirse a sentimientos, sino que debe sostenerse sobre la verdad revelada. Y esa verdad dice que hay un solo mediador, un solo nombre que salva, Jesucristo. María, al aceptar ser su madre, se convierte en la primera creyente, en la discípula que escucha y guarda la palabra. Por eso es modelo, no rival. Reflejo, no fuente. León XIV también pone esta enseñanza en relación con el papel de la mujer en la fe cristiana. María no es corredentora, pero sí es el ícono supremo de la cooperación femenina en el plan divino. En un mundo que todavía lucha por reconocer la dignidad plena de la mujer, la figura de María ofrece una visión sublime. Una mujer que no necesita títulos grandilocuentes para ser exaltada, porque su grandeza proviene de su humildad. Ella enseña que la verdadera autoridad espiritual no se mide por poder, sino por servicio. No por imponer, sino por amar. Así la Iglesia, al reafirmar su papel, no la disminuye, sino que la eleva como la más grande entre todas las criaturas. Hay algo profundamente pedagógico en esta decisión. El Papa está recordando a los fieles que los títulos teológicos no son simples adornos devocionales. Son expresiones de la fe que deben reflejar la verdad sin deformarla. Por eso, cuando el magisterio decide abandonar una expresión, lo hace para cuidar la fe del pueblo. Durante siglos, algunos grupos pedían que se proclamara el dogma de María como corredentora. Sin embargo, el magisterio, en su prudencia, nunca lo definió. Y ahora, con esta declaración, León XIV cierra ese debate con autoridad y claridad pastoral. El texto también hace una distinción interesante entre la mediación de intercesión y la mediación de redención. María puede interceder, puede mediar en nuestras oraciones, puede rogar por nosotros, pero eso no la convierte en redentora. Su mediación es maternal, no salvífica. Ella acompaña a la humanidad hacia Cristo, pero no sustituye el papel del Salvador. Es como una estrella que guía a los navegantes hacia el sol, sin ser el sol mismo. Este es el corazón del mensaje papal: mantener la claridad de que todo en la fe cristiana gira en torno a Cristo, y que incluso María, la más santa de las criaturas, está al servicio de su Hijo. La repercusión de este documento no se limita al ámbito teológico. También tiene consecuencias espirituales y pastorales. Muchos fieles encontrarán en él una invitación a purificar su devoción, a centrarse en lo esencial. A veces, en la búsqueda de títulos y nuevas fórmulas, olvidamos que lo que agrada a María no son las palabras que usamos, sino la fidelidad con la que seguimos a su Hijo. Ella misma dijo en Caná: «Haced lo que Él os diga». Esa es toda su misión, conducirnos a Jesús. Al recordarlo, el Papa nos devuelve al corazón del Evangelio. Esta enseñanza también tiene un impacto ecuménico importante. Al reafirmar que solo Cristo salva, la Iglesia Católica elimina una barrera que durante siglos dificultó el diálogo con otras confesiones cristianas. Para muchos hermanos protestantes, el término corredentora sonaba como una herejía. Hoy el Vaticano aclara que no es así, que María no es una segunda redentora y que su papel se entiende siempre en relación con Cristo. Este gesto, además de fortalecer la doctrina,
abre puentes de diálogo y comprensión. Es interesante notar que esta precisión doctrinal no elimina la poesía ni la ternura del amor mariano. La figura de María sigue siendo una fuente inagotable de inspiración espiritual. Su maternidad universal, su presencia silenciosa junto a la cruz, su oración perseverante en el cenáculo, todo eso la convierte en la madre espiritual de la Iglesia. Pero esta maternidad no necesita el título de corredentora para ser grandiosa. Su grandeza radica en su fe inquebrantable, en su pureza absoluta, en su entrega total al plan de Dios. El Papa León XIV, con su estilo sereno y firme, está diciendo al mundo: María es todo lo que una criatura puede llegar a ser cuando se deja moldear completamente por la gracia divina. Ella no comparte la redención, pero participa del amor que la hizo posible. No salva, pero enseña a aceptar la salvación. No es corredentora, pero es madre de todos los redimidos. En ella, la humanidad encuentra su modelo perfecto de obediencia y confianza. Y quizás, más allá de la teología, este mensaje nos invita a algo más profundo, a aprender de María la actitud del corazón creyente, a decir como ella: hágase en mí según tu palabra, a aceptar que el centro de la fe no somos nosotros, sino Dios. María no quiso ser adorada, quiso que su Hijo fuera amado. No buscó títulos, buscó servir. Y por eso, al negar el título de corredentora, la Iglesia no borra su nombre, sino que lo ilumina con la verdad más pura. Porque su gloria no viene de palabras humanas, sino del hecho de haber sido por pura gracia la Madre del Salvador. Esta enseñanza marca un hito en la historia moderna de la Iglesia. Con ella, el Papa León XIV no solo reafirma una verdad doctrinal, sino que ofrece una guía espiritual para los tiempos presentes. En una era donde la fe corre el riesgo de diluirse entre emociones, símbolos y devociones sin fundamento, esta claridad doctrinal es un faro. Nos recuerda que el amor a María nunca debe apartarnos del amor a Cristo, sino conducirnos a Él. Que la fe verdadera no se trata de multiplicar nombres, sino de profundizar en la verdad del Evangelio. Así, al escuchar las palabras del Papa, comprendemos que María sigue siendo el corazón maternal de la Iglesia, la mujer que creyó, la madre que intercede, la discípula que enseña, pero su grandeza no está en compartir la redención, sino en haberla acogido con un sí que cambió la historia del mundo. Por eso, aunque la Iglesia diga que María no es corredentora, su papel sigue siendo esencial, eterno y profundamente inspirador. Ella sigue siendo y siempre será la Madre del Redentor, la Madre de todos los creyentes, la puerta por la cual Dios entró en el mundo para salvarnos. El Papa León XIII, en el contexto de su pensamiento teológico y de sus numerosas encíclicas marianas, nunca utilizó el título de corredentora para referirse a la Virgen María. Y eso no fue un descuido o una omisión casual. Su postura reflejaba una precisión teológica profunda y una gran prudencia pastoral. León XIII reconocía y exaltaba la participación singular de María en el plan de la salvación, pero siempre bajo la clara distinción entre la obra redentora de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, y la cooperación subordinada de su Madre Santísima. Para él, María ocupaba el lugar más alto entre todas las criaturas, pero nunca compartía la misma dignidad redentora de su Hijo. Su maternidad espiritual y su compasión al pie de la cruz eran expresiones perfectas de su amor y su fidelidad, no de una igualdad de misión redentora. En varias de sus encíclicas, como Octobrimense y Adiutricem Populi, León XIII explicaba que María, por voluntad divina, participa en la dispensación de las gracias y actúa como poderosa intercesora del pueblo de Dios. Sin embargo, su cooperación se describe siempre en términos de súplica y mediación secundaria, es decir, María no redime, sino que intercede. Cristo y solo Cristo redime. María, en su pureza y obediencia, se convierte en el canal más perfecto por el cual fluye la gracia de la redención, pero no en su causa. Esta distinción es fundamental, y León XIII insistía en mantenerla, precisamente para evitar interpretaciones erróneas que pudieran disminuir la centralidad absoluta de Cristo en la economía de la salvación. El Papa veía en María el ejemplo más sublime de la unión entre la criatura y su Creador,
Ella fue la mujer escogida para dar carne al Verbo, la madre del Redentor, la nueva Eva que se opone al pecado original con su obediencia y humildad. Pero León III enseñaba que esta participación se daba por gracia, no por mérito igual. María fue redimida de modo anticipado y perfecto, pero no fue redentora por sí misma. Su sí permitió que la redención aconteciera, pero el acto redentor fue obra exclusiva del Hijo de Dios. Ella acompañó a Cristo con su compasión, compartió su dolor, ofreció su corazón traspasado en comunión con el sufrimiento del Salvador, pero nunca como autora de la redención, sino como colaboradora amorosa que se unió al plan divino. León III veía en la devoción mariana un medio eficaz para acercar al pueblo a Cristo. En su pensamiento, el rosario, las advocaciones marianas y las consagraciones a María no eran fines en sí mismos, sino caminos que conducen al Redentor. Él creía que María es la puerta más hermosa que conduce al corazón de Jesús, pero nunca la meta final. Por eso, cuando habla de María como Madre de Misericordia o auxilio de los cristianos, no le atribuye un poder propio de salvación, sino una misión maternal que actúa bajo la autoridad divina. Esta postura del Papa León XIII se mantiene en profunda continuidad con la tradición de la Iglesia, especialmente con el Concilio de Éfeso, 431, que proclamó a María como Theotokos, Madre de Dios, pero no como fuente de redención. Su maternidad divina es el fundamento de todas sus prerrogativas, pero siempre dentro del marco de la subordinación al misterio de Cristo. Posteriormente, otros papas reafirmarían este equilibrio. Pío XII, por ejemplo, exaltó la cooperación de María en la obra redentora en su encíclica Mystici Corporis, pero sin declararla corredentora en sentido dogmático. Y el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, retomó exactamente esa línea al decir que María cooperó de modo singular en la salvación, pero de manera totalmente subordinada al único mediador. León XIII fue, sin duda, el gran Papa del Rosario y el pontífice que impulsó la devoción mariana con una fuerza inédita, pero siempre bajo una teología precisa y profundamente cristocéntrica. Su insistencia en que María no es corredentora no disminuye su papel, sino que lo eleva aún más, porque la presenta como el modelo perfecto de la criatura que coopera sin pretender igualar al Creador. Para él, el amor de María brilla con más intensidad justamente por su humildad, por su obediencia total al plan divino y por su participación fiel y silenciosa en el sacrificio de su Hijo. En otras palabras, León XIII enseñó que María no salva, pero conduce a la salvación, no redime, pero abre el corazón del hombre a la redención, no derrama la gracia, pero implora por ella con poder maternal. Es la criatura más perfecta, pero sigue siendo criatura. Y en esa distinción se encuentra el misterio de su grandeza. La plenitud de gracia no la coloca al nivel del Redentor, sino que la hace el instrumento más puro de su amor. Por eso, cuando el Papa afirma que María no es corredentora del mundo, lo hace no para reducir su papel, sino para preservar el centro del cristianismo, la cruz de Cristo. Todo gira alrededor de ese acto único de amor divino. María estaba allí de pie, al pie de la cruz, participando con su dolor, ofreciendo su Hijo al Padre, pero no como autora del sacrificio, sino como testigo y madre del Redentor. Su sufrimiento no añade mérito al de Cristo, sino que lo acompaña. Su corazón no sustituye la corona de espinas, pero la abraza con ternura infinita. De este modo, León XIII nos invita a comprender a María no como una figura paralela al Salvador, sino como su reflejo más puro. Amar a María es amar más profundamente a Cristo. Invocarla no es apartarse del Redentor, sino acercarse a Él por el camino del amor materno. En su teología, el título de corredentora resultaría innecesario, porque el mayor honor de María consiste precisamente en ser la madre del Redentor, la servidora perfecta del plan divino, aquella que dijo: hágase en mí según tu palabra, y nunca reclamó otra gloria que la de obedecer. Esta enseñanza, en su profundidad, sigue siendo una de las más bellas expresiones